Para terminar, vamos a hablar un poquito acerca de la saliva y de las glándulas salivales que tenemos en la cavidad oral. Bien, como ya lo he explicado un poquito en generalidades, la saliva no solo va a ayudar a lubricar y a hacer líquido el alimento que nosotros comemos, también obviamente ayuda a que las diferentes moléculas que aportan sabor lleguen hasta las papilas, hasta los botones gustativos. También dentro de ella hay diferentes sustancias que están integradas, ¿no? Por ejemplo, las amilasas o las lipasas salivales. Estas enzimas, ya desde este punto, se puede, empieza la digestión química, ¿no? La digestión con enzimas de los alimentos que estamos comiendo. A pesar de que los trozos son muy grandes, porque apenas los estamos masticando, apenas los dientes están haciendo la molienda de lo que estamos comiendo, estas enzimas empiezan su acción química. Entonces es importante e interesante hablar un poquito de la saliva y de las glándulas que la generan. En la boca, básicamente hay tres grandes um, glándulas que producen saliva. Una o la más grande va a ser la parótida que está detrás de la boca. Tenemos la submaxilar y la sublingual. Cada una de ellas tiene sus características específicas que vamos a ir planteando y hablando de ellas un poquito a poco. Pero es importante mencionar que también en la lengua, también en las mejillas, en los labios, bueno, en la parte interna de los labios, tenemos pequeñas glándulas que algunos le llaman como anexas o glándulas menores, que también algunos textos las llaman así. Más o menos, la relación de producción de saliva se dice de que estas tres glándulas principales producen alrededor del 90 al 95% de la saliva que sale de nuestra boca, y todas las otras glándulas auxiliares que tenemos en todo alrededor producen entre el 5 y el 10% de la saliva. Bien, vamos a primeramente a entender un poquito bien cómo es una glándula salival y qué tiene o qué podemos ver cuando veamos una imagen histológica de una glándula salival. Bien, la unidad secretora básica de una glándula salival se le conoce como cialona. Es un nombre un poco rebuscado. Algunos textos a veces la ponen como acino o sin embargo el acino es como la parte específica donde se produce lo que se va a segregar. Entonces el nombre correcto para toda la glándula, o sea, el lugar donde se segrega la saliva, donde se produce la saliva, así como los tubos por los que sale, en completo se le conoce como cialona. Y esta va a estar conformada por el acino, que como les decía, son las células o el conjunto de células que producen la secreción, en este caso la saliva. También algunos libros le llaman adenómeros. Además, también viene, la cialona también viene compuesta del conducto intercalar, que son células con epitelio cúbico simple o de epitelio cúbico simple que sirven como canal, un conducto estriado, que es epitelio cilíndrico simple, con estrías basales, con pequeñas líneas de mitocondrias que ya luego veremos eh, en algunas fotografías, y un conducto excretor, que va a ser un epitelio estratificado cúbico o cilíndrico, dependiendo del texto que ustedes lean, lo va a marcar. Pero básicamente aquí en la imagen pueden ver las diferentes partes que lo conforman. Quizás sea un poquito más fácil de entender esta otra imagen, ¿no? Donde podemos ver el tipo o bueno, los diferentes tipos de secciones que les había comentado. En este caso de amarillo y de naranja están puestas los adenómeros o la glándula donde se produce la saliva. Aquí, vamos a tener básicamente dos tipos de glándulas o salivales. Unas que las conocemos como cerosas y otras como mucosas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra? Además, un poquito en la forma, es que las cerosas, sobre todo, van a estar, o bueno, van a estar en la glándula parótida, van a producir una saliva más líquida. Esta va a tener también las enzimas que van a ayudar a la digestión, también va a tener algunas
sustancias para que no proliferen los microorganismos, algunos antibióticos que van a servir para esta cuestión. En cambio, los adenómeros mucosos, que por ejemplo sobre todo van a estar en las sublinguales, que en este dibujo están de un color un poco más rosado, estas van a producir una saliva más mucosa. Este tipo de, de glándulas van a producir ciertas proteínas que les llaman mucinas en general, que le dan esta cuestión como más viscosa a la saliva, ¿no? Entonces vamos a tener de los dos tipos, bueno, en realidad tres tipos, tanto cerosas como mucosas, como los acinos mixtos o los adenómeros mixtos, donde va a haber una formación tanto de una mucosa, una saliva cerosa, como de una saliva mucosa. Vamos a encontrarlos, a pesar de que todos quizás podemos encontrar conjuntos de cada uno de ellos, sobre todo los acinos mixtos los vamos a encontrar en la sublingual. Ahora, como bien se acuerdan, y también vimos, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, alrededor del adenómero, alrededor de la porción que va a producir la saliva, va a haber una serie de células que las conocíamos como mioepiteliales. Estas, a pesar de que no son tejido muscular, pues tienen la capacidad de contraerse y dependiendo de la señalización nerviosa que tengan, pues van a contraerse para poder sacar lo que tienen. Bueno, lo que tiene dentro la glándula. Y después, pues vamos a ver los diferentes conductos que podemos ver, tanto con un epitelio plano simple, como con un epitelio, no es plano, perdón, es cúbico simple, como uno cilíndrico simple en el conducto estriado, que estas estrías que se ven en las imágenes o que se alcanzan a ver son mitocondrias que van a estar ayudando a sacar ciertos componentes, en este caso, por ejemplo, sodio y calcio, como lo dice aquí en la imagen, y pueden ahí mismo entrar algunas cuestiones como la lisozima, estos por ejemplo los que ponen aquí son compuestos que impiden el crecimiento de bacterias, ¿no? Pero ya depende en específico de cada tipo de mandíbula, de glándula, si es la parótida, la sublingual o la submandibular. Bien, hablando un poquito en específico acerca de la glándula parótida, esta va a contener en su enorme mayoría o casi solamente acinos serosos. Va a estar asociado con adipocitos infiltrados distribuidos en toda la glándula, por eso, por ejemplo, cuando vemos la imagen vemos estos espacios en blancos, que pues es parte del acino y del tejido adiposo. Y producen alrededor del 30% de la saliva que segregamos en la boca. Estos acinos van además a generar una saliva rica en IgA, o sea, en inmunoglobulina A o anticuerpo A, que son los anticuerpos que se segregan en las diferentes excreciones que tenemos del cuerpo, y además de la tialina. Esta es una enzima que sirve que básicamente es una amilasa, ¿no? Que sirve para la descomposición de los carbohidratos. ¿Okay? Entonces aquí en esta región es donde sobre todo se sintetiza y se excreta. Si vemos la imagen quizás no es como la más fácil de ver porque está muy alejada. Los pequeños puntos más densos en color pues son los acinos mucosos. Se pueden ver, por ejemplo, también los conductos estriados, que están con STD, y como le decía, el tejido adiposo, que se puede ver. Por ahí también se ve un conducto excretor con AID, aunque como le decía, como la imagen está tiene muy poco aumento, no se alcanza a distinguir quizás también. Ahorita en las próximas imágenes de las otras glándulas vamos a poder ver un poquito mejor las diferentes estructuras que pues más o menos se repiten un poquito entre ellas. Bien, hablando de la glándula submandibular, esta va a contener acinos de predominio seroso, aunque también va a tener mucosos. Y sobre todo también vamos a encontrar acinos mixtos. Entonces aquí van a abundar las medias lunas serosas. Aquí en la glándula submandibular se produce alrededor del 30% de la saliva.
Esta de las medialunas cerosas son las glándulas mixtas, las que producen saliva tanto serosa como mucosa. Por ejemplo, aquí MXA es precisamente una de ellas. En la parte de adentro se ve la parte mucosa y en la parte de afuera de la luna se ve la parte serosa de la glándula salival, del adenómero. Y por ejemplo, el libro de Ross habla de que esta forma es un accesorio que se genera cuando se hace el corte o cuando se hace la manipulación histológica. Hay otros libros que refieren o que dicen que realmente no es eso, que es otra cuestión. No me quiero meter en ondancias de eso porque nunca me ha tocado hacer cortes de este tipo. Eh, pero nada más les dejo la información. Entonces, en esta parte podemos ver también un acino mucoso, totalmente mucoso. Otra característica del acino mucoso es como que es más alargado que el acino seroso. Pareciera que los acinos serosos son como circulares y los mucosos son un poquito como esféricos. Aquí, por ejemplo, vemos acinos serosos solamente, están mucho más teñidos y no se ve el vacío que generan o esta parte como blanca que se ven en los acinos mucosos. Y también podemos ver un conducto estriado. Se ven estas pequeñas líneas que se ven al fondo en la base de la célula, pues son precisamente las estrías que se refieren, donde hay una gran cantidad de mitocondrias que van a estar ayudando a generar el ATP para ciertos transportadores que existen o que están en el epitelio de estas células. Bien, por último, vamos a hablar un poquito acerca de la glándula submandibular. Esta va a tener sobre todo acinos mixtos, perdón, sobre todo acinos mucosos, aunque también tiene acinos mixtos. El componente seroso se ve en forma de semilunas, como ya habíamos platicado en la parte anterior, y es la más pequeña. Esta produce alrededor del 5% de la saliva. Y aquí en la imagen podemos ver varios de los acinos, tanto uno mucoso. Bueno, aquí se ve medio incompleto en la parte de abajo. Y una sección que sí quiero que veamos como con un poquito más de detenimiento es que marcan las flechas. Este es el epitelio cúbico de un conducto intercalar, o sea, de los conductos que unen a las diferentes partes de los adenómeros para integrarlos después o integrarse después a un conducto conductor. Entonces vemos como el epitelio es un poquito más chiquito, más delgadito, pues porque es cúbico simple.